Bien, continuamos con la clase. Habíamos quedado en la ley de Coulomb, la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión. Atracción cuando las cargas son de signo opuesto, repulsión cuando son del mismo signo. Es directamente proporcional, dice, al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. K se llama constante de Coulomb en el vacío, tiene el valor de 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahí las cargas son con sus valores absolutos, ya que como pueden tener signo positivo y negativo, la magnitud de la fuerza tiene que ser en valor absoluto, ¿no? No debe tener signo la fuerza. Y por eso las cargas se reemplazan con sus valores absolutos. Excepto que le dijeran pues que Q1, Q2 son la magnitud, ¿no? de cada carga. Observaciones. Bueno, estas fuerzas que ven aquí, las flechas que ven ahí en cada carga indica la fuerza de la otra carga, ya sea de atracción o ya sea de repulsión. Por ejemplo, esta a la izquierda, esta flecha indica la fuerza de la carga de la derecha. Y esta también, para las otras también, bueno, ya sea atracción o repulsión. También las cargas que están al lado derecho, las flechas que están en el lado derecho, indican la fuerza ya sea de atracción o de repulsión de las cargas que están al lado izquierdo. Y como han visto ahorita, estas fuerzas también son de acción y reacción a distancia. Es decir, si una le llama acción, la otra le debo llamar reacción, pero a distancia. Además, tienen la misma línea de acción, como han visto, ¿no? Ahora, en muchos problemas, por decir de la mayoría, ¿no? La mayoría, ¿no? Por decir en la mayoría, le van a dar un sistema de tres o más, un conjunto de tres o más partículas cargadas, y muchas veces le piden determinar la fuerza eléctrica resultante en una de ellas. Entonces, si es así, se cumple que la fuerza resultante en una de ellas es igual a la suma vectorial independiente de las fuerzas producidas por las otras. Eso se llama principio de superposición. Por ejemplo, si tenemos tres partículas cargadas, Q1, Q2, Q3, ¿no? Ahí tienen su signo respectivo, ¿no? Separadas entre sí ciertas distancias. Para indicar las fuerzas que actúan sobre una de ellas, por ejemplo, sobre la carga 3. Entonces, indicamos esa fuerza con flechas. Por ejemplo, la carga 1 debe ejercer fuerza de repulsión en la carga 3. La fuerza se escribe así, es la flecha se dibuja así, alejándose, ¿no? En cambio, la carga 2 atrae a la carga 3, ¿no? La flecha se dibuja acercándose, o sea, dirigida hacia la carga negativa, ¿no? Que la atrae, ¿no? Esta fuerza la denotamos con F sub 2. Ahora, estas fuerzas se suman de modo independiente. Y a esa suma de modo independiente se le llama principio de superposición. Las fuerzas entonces se suman de manera independiente y no van a dar la fuerza resultante. Veamos ejemplo. A ver, el número 3. Dos partículas están inicialmente separadas
una distancia de 3 centímetros y luego se alejan hasta que la magnitud de la fuerza entre ellas se reduzca a la cuarta parte, ¿no? Le piden la nueva distancia. Supone que este es el estado inicial, no importa qué signo tengan las cargas, ¿ah? Vamos a asumir que una tenga positiva, otra negativa. El hecho que la magnitud y la fuerza entre ellas tiene un valor inicial, vamos a llamarle F, ¿no? La distancia es D, ya saben, es dato, 3 centímetros. En el estado final dice deben separarse las cargas más, ¿no? Para que la fuerza se reduzca a la cuarta parte. Le piden esa separación X final, ¿no? Pero la fuerza ya de atracción o la fuerza eléctrica también pueden ser del mismo signo, ¿no? Sobre cada carga se reduce a la cuarta parte, ¿no? Como pueden ver ahí, se reduce a la cuarta parte. Le piden esa nueva distancia X. Entonces aplicamos la ley de Coulomb primero al estado inicial, como están separadas la distancia D, ¿no? Se escriben, vamos a considerar que Q1, Q2 denota la magnitud, pues, de la carga, ¿no? Cada producto de cargas entre D cuadrado. Y a la distancia X también igual, ¿no? Pero la fuerza ya está reducida a la cuarta parte, miren. K, Q1, Q2 de abajo X al cuadrado. Y podemos reemplazar uno en dos. Podemos reemplazar uno en dos. Al lado izquierdo de la ecuación 2 reemplazamos. Lo que está entre paréntesis ahí, miren, es el reemplazo, ¿no? Y acá, antes de llegar a lo último, miren, acá hay una simplificación que hacer, ¿no? Las K, las Q se cancelan al lado izquierdo y al lado derecho, ¿no? Así que en el lado izquierdo va a quedar 1 sobre 4D cuadrado, en el lado derecho 1 sobre X al cuadrado. Despejando X va a quedar X al cuadrado igual a 4D al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada, X va a ser igual a 4D, ¿no? Pero D vale 3 centímetros, 2 por 3, 6. 6 centímetros es la respuesta. Veamos otro. El número 3 requiere una indicación, ¿no? 4, ¿no? El número 4 requiere una indicación. En realidad hay una sola pregunta, ¿no? La indicación lo vamos a poner acá al final mejor, ¿ya? Esto lo voy a pasar acá.
Aunque se puede quedar ahí también, pero en este caso, a ver, no es. Esto de acá es. Ya, esto vamos a pasar allá. Para que quede parecido a lo que tienen en su texto, van a, entonces, la pregunta que tienen ahí hay que aclararla. ¿Hasta qué distancia pueden acercarse dos electrones? Dice, si inicialmente están separados una gran distancia. Ese es, tienen que agregar eso, ¿ya? Si inicialmente están separados una gran distancia y se mueven uno al encuentro del otro con velocidad relativa de magnitud, V sub 0 igual 10 a la 6 metros por segundo. La indicación es que la energía potencial, dice, eléctrica entre dos partículas cargadas está dada por esa expresión que ven ahí, donde Q1, Q2 son las cargas y R la distancia entre ellas, ¿no? Ya esa indicación que está ahí, al final es lo que hay que agregar, ¿ya? Los otros datos sí le van a dar siempre, ¿no? Por ejemplo, K, 9 por esa la 9, la carga del electrón, la masa del electrón. Veamos la solución. En el estado inicial están separados una gran distancia. Esta es una gran distancia, ahí la rapidez de una respecto a la otra es la misma, 10 a la 8. 10 a la 6, perdón, metros por segundo. V sub 0. Ahí la distancia es grande, se supone. La fuerza eléctrica ahí es nula, ¿no? No hay fuerza eléctrica ahí. No podemos poner fuerza acá es nula, ¿no? Porque la distancia es grande, ¿no? Por ejemplo, infinito. Pero esto significa además también que ahí solo hay energía cinética, ¿no? De cualquiera de ellas, una respecto a otra, ¿no? No hay energía potencial, ya que están separadas, no interactúan, se desprecia la fuerza eléctrica. Así que ahí solo hay energía cinética, de una respecto a la otra. El estado final sí se acerca, ahí sí hay fuerza eléctrica, por supuesto de repulsión, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando se acercan? Va a ir disminuyendo la rapidez de una respecto a la otra hasta que se anula. Cuando se anulan, esa va a ser la distancia hasta donde puedan estar separadas, ¿no? Esa es la distancia final. Ya no pueden acercarse más. Hasta esa distancia nomás se pueden acercar. La velocidad es nula. Ya que va a existir repulsión, ¿no? Ahí sí hay fuerza, ¿no? Fuerza de repulsión.
Y la energía cinética de cualquiera de ellas, de una respecto a la otra, es cero, ¿no? Sin embargo, la energía potencial sí ya no es cero, se tiene que tener en cuenta esta fórmula que está acá, ¿no? Entonces, de la conservación de la energía, decimos energía cinética inicial es igual a la energía potencial final, ¿no? Mm. Inicialmente, entonces, solo hay energía cinética, la energía potencial es cero. Finalmente, solamente hay energía potencial, la energía cinética final es cero, ¿no? Así que a la izquierda escribimos energía cinética inicial, un medio de la masa de cualquiera de los electrones por rapidez al cuadrado. A la derecha escribimos la fórmula de la energía potencial que está ahí en el enunciado. Cada producto de cargas, en este caso es la misma carga, E por E, entre la distancia que es D, ¿no? Y esto de acá podemos despejar D, ¿no? Va a quedar dos veces K por E al cuadrado, entre la masa por la rapidez inicial al cuadrado. K es 9 por I a la 9. La carga es 1,6 por I a la 19 al cuadrado. Bueno, acá la masa le están poniendo 9,1. Si hubieran puesto 9 se cancelaría, ¿no? Con el de arriba. Así que no, si hubieran puesto 9 saldría exacto, pero como han puesto 9,1 no va a salir exacto. Por 10 a la 31, acá es 10 a la 6 al cuadrado. Y que aquí hay que usar calculadora, ¿no? A ver, calculando. Arriba queda 1,6 por 1,6. 2,56, ¿no? Por 18. 46,08. Eso hay que dividirlo entre 9,1. Eso va a salir 5,06 a dos cifras decimales, ¿no? Este símbolo acá significa aproximado, ¿no? Aproxima. 5,06. Ahora, la potencia de 10, fácil se deduce que es 10 a la menos 10, ¿no? Eso es más fácil, pues, ¿no? Es más fácil. Abajo tenemos 10 a la menos 31 por 10 a la 12. O sea, eso va a quedar 10 a la menos 19, ¿no? Abajo. Un 10 a la menos 19 abajo y uno arriba se cancela. Así que arriba queda un solo 10 a la menos 19. Con el 10 a la 9 va a quedar 10 a la menos 10, ¿eh? La potencia de 10 es fácil, ¿no? Acá nada más es que no debieron haber puesto 9,1 para que salga exacto. O sea, 9 arriba, 9 abajo.
Ya bueno, pero para que salga una de las alternativas hay que considerar ese dato y sale 5,06 por esa la menos 10 metros, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, inicialmente cuando están separadas a una gran distancia, la fuerza eléctrica es cero, no hay fuerza eléctrica de repulsión. Cuando están ya cerca, se detienen y ahí sí hay fuerza eléctrica. Y por consiguiente existirá energía potencial eléctrica. En cambio, cuando están bien lejanas, no hay energía potencial eléctrica porque no hay interacción entre los electrones. Solamente hay energía cinética, cada uno tiene energía cinética. Veamos uno más de ley de Coulomb. Veamos el 4 pero de los propuestos, ¿ya? El 4 pero de los propuestos, ¿no? A veces también se pueden presentar problemas donde hay que considerar la masa, ¿no? De objetos electrizados, ¿no? Veamos el 4 de los propuestos. Por eso aparece con rojo ahí. 4 asterisco se refiere que es de los problemas propuestos, ¿ya? Dice dos esferas conductoras de igual diámetro y con igual carga eléctrica negativa, dice, se encuentran suspendidas de hilos aislantes de longitud 0,1 metro, como muestra la figura. La masa, dice, de cada esfera es 90 raíz de 3 gramos y le piden cuántos electrones en exceso tiene cada esfera, ¿no? O adquiere cada esfera, o tiene cada esfera, porque ya se supone que están en reposo, ya tienen las cargas en reposo. Entonces, ¿cuántos electrones en exceso tienen, ¿no? Cada esfera. Aquí, como pueden ver en la figura, los hilos forman entre sí un ángulo de 60 grados, ¿no?
Veamos la solución. Vamos a denotar con Q minúscula las cargas negativas, ¿ya? De cada esfera. Como hay simetría respecto a la vertical, consideremos la fuerza sobre cada una. Sobre una nada más, sobre la otra es exactamente la misma, ¿no? A ver, la de la izquierda, por ejemplo, la bola de verde, tiene un peso, flecha de amarillo, MG. La fuerza de repulsión que experimenta es de la que está al costado, o sea, de la esfera de naranja, ¿no? Es de repulsión, ¿no? Flecha de azul, ¿no? Y esta flecha del rosado es la tensión de la cuerda. Esas tres son las fuerzas que actúan sobre la esfera de verde. También sobre la esfera de naranja también es lo mismo. Hay tres fuerzas. Todas ellas son concurrentes, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta que las fuerzas son concurrentes, son tres nada más sobre cada esfera. Y hay que elegir qué método usar, ¿no? El método de los componentes o también puede ser la regla del triángulo, el método geométrico. Y como es un triángulo equilátero, ya que tenemos dos lados iguales y ángulo entre sí 60 grados, el otro lado también es de longitud L. Y así se deduce que la distancia entre las esferas es L, bueno, es L. También observen que como es un triángulo equilátero, aquí al trazar esta mediana, el bisectriz y este ángulo que va a formar la tensión, ¿no? De 30 grados, el bisectriz, bueno, y el ángulo que va a formar la tensión con la vertical acá es 30 grados, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Así que cuando se construya, si vamos a usar el método geométrico, es más rápido, hay que tener en cuenta ese ángulo entre la tensión de la cuerda y la vertical, que es 30 grados, ¿no? La vertical es la dirección del peso, bueno. Y ahí estoy haciendo el triángulo de fuerza, miren, ahí está la flecha de amarillo, el peso sigue la fuerza eléctrica, flecha de azul, y cierra el triángulo la flecha de rosado, que es la tensión de la cuerda. Es un triángulo rectángulo, por supuesto. Este ángulo está claro que es 30 grados porque es el ángulo que forma la vertical, que es la flecha del peso, a lo largo de la cual actúa el peso, con la cuerda, que es con la cuerda. Pues la vertical con la cuerda forman 30 grados. Así que las fuerzas que están a lo largo de esas líneas forman entre sí 30 grados. Y es un triángulo rectángulo. Entonces el otro ángulo será 60 grados. Ahora, podemos tomar también la función trigonométrica tangente de 30 grados, ¿no? Si es que no quieren usar la propiedad del triángulo 30-60, pueden tomar la tangente 30, que es cateto opuesto, o sea, la fuerza eléctrica entre la hipotenusa, entre el cateto adyacente, que es el peso, ¿no? Y la tangente 30 sabemos que se puede escribir como 1 sobre raíz de 3, ¿no? Porque tangente 30 es seno de 30, que es un medio arriba, ¿no? Coseno de 30 abajo, raíz de 3 sobre 2, y queda 1 sobre raíz de 3. O sea, la tangente de 30 se puede escribir así, 1 sobre raíz de 3. Y de acá, como le están pidiendo el número de electrones, lo primero que hay que determinar es la carga, ¿no? Para conocer el número de electrones que hay en exceso en cada esfera, hay que conocer la carga, ¿no? Primero hay que conocer la carga. Así que primero de ahí despejamos la fuerza eléctrica, queda mg entre la raíz de 3, ¿no? Le voy a llamar ecuación 1, pero de la ley de Coulomb sabemos que la fuerza eléctrica es K producto de cargas Q al cuadrado entre L al cuadrado. Y podemos reemplazar 1 en 2 o igualar 1 con 2, ¿no?
Ahí está, ya se está igualando. K por Q cuadrado entre L cuadrado igual a mg sobre raíz de 3. Ahí voy a despejar Q al cuadrado, ¿ya? Queda masa mg, la aceleración de la gravedad, L al cuadrado. Abajo K raíz de 3. Y esto lo evaluamos. A ver, estamos reemplazando valores. La masa es 90 raíz de 3, pero está en gramos, tiene que estar en kilogramos, así que lo multiplicamos por 10 a la menos 3. G vale 10, la longitud 0,1, o sea, 10 a la menos 1, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Y abajo 9 por 10 a la 9, que es K, ¿no? K es 9 por 10 a la 9 por la raíz de 3. Así que acá fácilmente vemos que un raíz de 3 arriba con un raíz de 3 abajo se cancela. 9 arriba, 9 abajo también se cancelan y va a quedar todo potencia de 10, ¿no? Y es fácil, ¿no? La potencia de 10 ahí. Porque va a quedar arriba 10 a la menos 2 por 10 a la 2 y 10 a la 0 queda arriba, ¿no? No, 10 a la... Arriba va a quedar 10 a la menos 3, ¿no? Abajo queda 10 a la 9. Ya, entonces arriba, miren, va a quedar este 100 con este 10 a la menos 2 se cancela. Entonces subimos el 10 a la 9, queda 10 a la menos 9, por 10 a la menos 3, 10 a la menos 12. Pero ese es Q al cuadrado, ¿no? De ahí sacamos raíz cuadrada, Q va a salir 10 a la menos 6 coulomb. Y ahora sí ya hemos encontrado el valor de Q, ¿eh? Entonces ya podemos aplicar la cuantización de la carga. Cualquier carga que uno obtenga debe ser igual a un múltiplo entero de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces de ahí, para encontrar n, el número de electrones en exceso, se divide esa carga entre la carga del electrón, ¿no? Ahí está la división, 10 a la menos 6, la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 9. Y eso va a salir, eso sí sale exacto, ¿ah? 625 y la potencia de 10 va a ser a la 10, bueno. Ahí va a salir 1 sobre 1,6, va a salir 0,625. Si a eso lo multiplicamos por 1000, quedaría 625, pero quedaría 10 a la 16, ¿no? Porque ese 10 a la 19 sube, ¿no? 10 a la 16 por 10 a la menos 6 queda 10 a la 10. Entonces, esa es la cantidad de electrones que tiene en exceso cada esfera. Y esa es la respuesta, ¿no? Bien, hasta aquí hemos visto la fuerza eléctrica, ¿no? Veamos ahora un concepto equivalente que es un poco más práctico. Ley de campo eléctrico, ¿no? Campo eléctrico. Entonces pasemos a la teoría.
campo eléctrico. Es una cantidad vectorial. En los libros se denota con la letra E mayúscula, ¿no? Como es un concepto abstracto, se puede comprender en analogía con la gravedad o campo gravitatorio, ¿no? Decimos que en cualquier lugar, en una habitación, existe gravedad. Si utilizamos una masa de prueba cualquiera, la soltamos y experimenta una fuerza eléctrica porque se acelera hacia abajo, ¿no? Esa, esa aceleración hacia abajo es G, ¿no? Si es que se expresa en la resistencia del aire. Y el G se le llama campo gravitatorio, ¿se acuerdan? Entonces decimos que existe campo gravitatorio. Por ejemplo, esta analogía, esto de figura lo vimos en la semana 8 de la masa, una masa de prueba, ojo, positiva. Y ahí vamos a ponerle positivo para que se entienda. Bueno, cualquier masa que se considere positiva, eso ya lo sabemos. Vamos acá y poniendo, ¿ven? No es necesario acá poner tan grande. El menos. El hecho es que la masa se está considerando positiva. En ese mismo sentido, la carga de prueba para definir el campo eléctrico también debe considerarse positiva, ¿no? Acá hay que poner Q minúscula para que la analogía sea completa, ¿no? Y ahora sí. Se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio si una carga de prueba positiva situada en dicha región experimenta una fuerza eléctrica. Y la analogía se hace con el caso de la gravedad, ¿no? La masa de prueba, que ya saben, toda masa de prueba es positiva, toda masa es positiva, experimenta una fuerza de atracción de la Tierra y decimos que existe G, ¿no? O sea, campo gravitatorio. Tomando en cuenta esa analogía, también si consideramos una carga, por ejemplo, una bola con carga negativa, exceso de electrones, puede ser una bola metálica, ¿no? Eh, la carga, ahí hay otra partícula, viene en otra bolita más pequeña, esa es una carga de prueba cualquiera, positiva también debo asumirla, ¿no? Entonces esa carga debe experimentar una fuerza eléctrica debido a la otra carga. Entonces se dice entonces que en ese lugar también existe un campo eléctrico. Esas flechas de verde son representaciones nada más, ¿no? Es para indicar de que en el entorno existe un campo, ya sea gravitatorio o eléctrico. Y se define como fuerza eléctrica sobre carga eléctrica. Q sub 0 es la carga de prueba, vuelvo a repetir, la unidad Newton por Coulomb. Y la carga de pruebas es la que experimenta el campo, ¿no? Ah, creo que esto está fecha de 26 acá.
Y ahora sí. Esa es la analogía para entender el concepto de campo eléctrico. Ahora, si reemplazamos la ley de Coulomb para la fuerza eléctrica ahí arriba, en esa definición, se deduce la ley de Coulomb para el campo eléctrico, ya sea la fuerza de atracción, sea de atracción o de repulsión. Entonces, miren, el campo eléctrico, como pueden ver, siempre es equivalente a la fuerza eléctrica. Lo que está acá abajo es constante. Entonces, si hay una fuerza eléctrica de atracción, el campo eléctrico se llama de atracción. Si la fuerza eléctrica es de repulsión, el campo eléctrico es de repulsión. Y tienen la misma dirección. El concepto de campo es más útil. Miren, si esto llamamos R, la distancia entre la esfera grande y la partícula, llamémosles Q a la carga de la esfera grande. Entonces aquí, cuando escribimos el campo eléctrico, por la definición, arriba, vamos a escribir K, producto de cargas, cansa al cuadrado. Y abajo queda Q sub 0, ¿no? Se cancela Q sub 0 y vamos a tener una expresión que nos dice que el campo eléctrico también varía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y es la ley equivalente, ley de Coulomb equivalente, pero para el campo eléctrico. Ahora, esa Q que ven ahí es la carga que produce el campo. En este caso es la bola de rojo, ¿no? Carga negativa. Y eso es lo que sigue a continuación. Eso es lo que sigue a continuación. Se deduce entonces que el campo eléctrico es producido por una carga, ¿no? En caso que la carga sea carga eléctrica, en caso de que la carga sea puntual, es decir, una partícula cargada, entonces llega a este enunciado equivalente a la ley de Coulomb para la fuerza eléctrica. Dice que la magnitud del campo eléctrico en un punto del espacio libre es directamente proporcional a la magnitud de la carga que lo produce e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la carga. Y esto es lo que hemos visto ahorita en la página anterior. Q aquí es la carga que produce el campo eléctrico. K ya saben cuánto vale, bueno. Bien, entonces aquí, esta es la magnitud del campo eléctrico. Ahora, como les había dicho, el campo eléctrico también puede ser de atracción o de repulsión, o sea, atractivo o repulsivo, dependiendo de cómo sea la fuerza, si es de atracción o repulsión. Entonces, si, por ejemplo, tenemos una partícula con carga positiva, magnitud Q, ya, a una distancia de un punto P, a cierta distancia de un punto P. Entonces, en ese punto P, a esa distancia R, la fuerza será de repulsión, ¿no? Ya que en el punto P debemos colocar imaginariamente una carga de prueba positiva.
Entonces, a esa fuerza de repulsión le corresponde un campo eléctrico de repulsión. Entonces, el campo eléctrico de repulsión es una flecha que se aleja de la carga que lo produce, carga positiva. Si la carga es negativa, Q a cierta distancia en un punto P, a cierta distancia R en un punto P, existirá, al colocar una carga de prueba imaginaria ahí, positiva, experimentará una fuerza eléctrica de atracción, como indica la flecha. Pues bien, a esa fuerza eléctrica de atracción le corresponde un campo eléctrico de atracción. Y la flecha del campo eléctrico de atracción siempre está dirigida hacia la carga, o sea, acercándose a la carga. Entonces, esas dos posibilidades se presentan ya. Si la carga es positiva, el campo eléctrico es de repulsión, la flecha se aleja. Si la carga es negativa, el campo eléctrico es de atracción, la flecha se acerca, o sea, está dirigida hacia la carga. Observaciones. En los problemas, bueno, una observación nada más. En los problemas, comúnmente se presenta un sistema, o sea, un conjunto de dos o más partículas. Una es poco común, ¿no? Claro, sí hay, pues, pero es poco común. Más son sistema o conjunto de partículas cargadas, un conjunto de cargas puntuales. En ese caso, el campo eléctrico se puede calcular en un punto del espacio libre como una suma vectorial independiente de los campos producidos por cada carga de manera individual, por separado. A eso también se le llama principio de superposición, pero de campos, ¿no? Ya no de fuerza, sino de campo. Por ejemplo, si tenemos tres cargas, una positiva Q1, negativa Q, dos cargas, dos o más, ¿no? Dos cargas, separados a cierta distancia. Y queremos determinar, por ejemplo, el campo eléctrico en un punto P, el espacio libre a cierta distancia de cada carga, ¿no? Pues en ese punto. Entonces, ¿qué hace? Primero debemos indicar con flechas los campos de cada carga. Si la carga es positiva, como la carga uno, el campo va a ser de repulsión, la flecha se aleja, ¿eh? Lo denotamos con S1. La carga negativa produce un campo de atracción, o sea, la flecha debe estar dirigida hacia la carga negativa. Le llamamos S2. Luego sumamos por cualquier método geométrico, analítico, de manera independiente los campos, y nos da el campo eléctrico resultante, ¿no? Que es la suma independiente de esos dos. A eso se le llama también principio de superposición. Ahora, en los problemas puede presentarse, es común que le den un sistema no solo de dos, a veces tres, ¿no? A veces cuatro, cinco, seis, ¿no? Pero a veces, muy pocas veces le piden o el problema trata de una sola carga, ¿no? También puede ocurrir, ¿no? Veamos entonces ejemplo.
Bien, antes de continuar entonces con más teoría, veamos ejercicios. El 5 todavía, porque es de otro tema subsiguiente. Veamos de lo que estamos tratando. Uno es el 6, ven. El problema se refiere al campo eléctrico de una carga puntual, Q, positiva. Y le dan, dice la gráfica del campo eléctrico en función de la distancia, R, ¿no? Determine la magnitud de la carga que genera el campo. Esa es una primera pregunta. Y la otra, determine la magnitud del campo eléctrico E asterisco generado por la carga. Esta es la gráfica. Leyendo la gráfica, decimos que cuando la distancia de la carga es 2, el campo eléctrico es 3,6, pero cada uno de esos números en la vertical debe multiplicarse por 10 a la 4, ¿ya? Newton por Coulomb. Y para 4 metros, dice, el campo eléctrico es desconocido, E asterisco, ¿no? Y eso es lo que le piden en la pregunta B. La curva de rojo es la gráfica del campo eléctrico en función del cuadrado de la distancia, ¿no? Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En lo cual significa que a mayor distancia el campo eléctrico va disminuyendo con el cuadrado, ¿no? A menor distancia va aumentando, ¿no? No distancia de la carga. Veamos la solución. De la ley de Coulomb, entonces escribimos K, magnitud de la carga entre R cuadrado, ¿de acuerdo? Y esa, la gráfica que ven ahí, esa curva de rojo, corresponde a esa fórmula, a esa ecuación. Despejamos la carga Q porque la pregunta pide determinar la magnitud de la carga Q, ¿no? Queda E, o sea, la magnitud del campo eléctrico multiplicado por la distancia al cuadrado, o sea, R cuadrado, y abajo queda dividido entre K, ¿no? Ahora, para este R igual a 2, conocemos el campo, ¿vale? 3,6 por 10 a la 4. K ya se conoce. Se reemplaza entonces, se reemplaza. Ahí está el reemplazo. 3,6 por 10 a la 4, R2 al cuadrado, abajo 9 por 10 a la 9. Arriba queda 36 por 1000, ¿no? 36 entre 9 es 4. Por este 4 de acá, 16 por 1000. Pero el 10 a la 9 ahora lo subimos. Queda 10 a la menos 9. Por 10 a la 3, 10 a la menos 6 Coulomb. O en microcoulomb 16. Bueno. Entonces, 16 por 10 a la menos 6 Coulomb es la carga. Esa es o 16 microcoulomb si la quieren escribir en microcoulomb. Esa es la primera respuesta, ¿no? Ya que 10 a la menos 6 Coulomb equivale a un microcoulomb. La segunda pregunta se refiere a
determinar la magnitud del campo eléctrico desconocido, con asterisco, que corresponde a qué distancia. Cuando la distancia desde la carga es 4 metros, ¿no? Entonces, nuevamente escribimos para R igual a 4, escribimos la fórmula K por Q entre R cuadrado, pero R es 4, ¿ah? 4 al cuadrado, acá abajo. Arriba 9 por 10 a la 9, la carga ya la calculamos, 16 por 10 a la menos 6. 16 arriba, 16 abajo se cancela. Así que va a quedar 9 por 10 a la 3, ¿no? Newton por Coulomb. 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 a la 3. Esa es la respuesta. Ahora veamos un problema donde intervengan más cargas, ¿no? Que son los más comunes, o sea, varias cargas. Número 7, ¿no? Veamos el número 7, entonces. Los vértices de un hexágono regular dicen
Se colocan tres cargas puntuales positivas y tres negativas de magnitud Q. Determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el centro del hexágono. Es el hexágono. Ponemos las cargas positivas, después las negativas. Estas son las positivas y estas son las negativas. Lado A, y le piden en el centro que determinen el campo eléctrico resultante, o sea, acá. Bien, lo primero que hay que hacer es indicar con flechas los campos de repulsión de la carga positiva y la atracción de las cargas negativas, ¿no? Es lo primero que hay que hacer ahí en esa figura. Bien, entonces, esta flecha, por ejemplo, indica el campo eléctrico de repulsión de quién, a ver, de qué carga positiva, de esta que está acá arriba, ¿no? De esta que está acá abajo, perdón, de esta otra que está acá al costado a la derecha, el campo eléctrico de repulsión es esta flecha, ¿no? Ahora, podemos indicar una por una, ¿ya? A ver, una roja, una de verde. A ver, esta flecha de verde indica el campo eléctrico de atracción de la carga opuesta que está acá, ¿no? O sea, con signo negativo. Esos campos, todos ellos van a tener la misma magnitud, porque miren, la magnitud de la carga es la misma y la distancia es la misma, ¿no? Ya que ahí todas estas distancias son las mismas. Este es A, ¿no? Son las mismas, ¿no? Distancias. Y análogamente, a ver, el campo eléctrico, la carga positiva que está acá, es de repulsión, esta flecha de rojo. También tiene la misma magnitud E. Ahora, esta carga negativa que está acá ejerce un campo de atracción acá, ¿no? Ahí está, ¿eh? También la misma magnitud. Ahora, esta otra carga positiva que está acá ejerce un campo de repulsión, ¿no? Aquí en el centro, ¿no? Será horizontal hacia la izquierda, ahí está, ¿eh? Magnitud E también. Y la carga negativa que está a la izquierda también ejerce un campo de atracción de la misma magnitud, ¿no? Tenemos tres pares de vectores paralelos iguales, o sea, tres pares de vectores iguales, ¿no? La magnitud de cada uno de cada par, ¿no? De vectores es la suma de las magnitudes de cada uno de ellos, o sea, E más E, 2E. Así que acá al costado, miren, voy a poner otra vez el hexágono y la magnitud de cada campo va a ser, hay que tener en cuenta la magnitud de cada campo E por la ley de Coulomb, K por Q entre A al cuadrado, eso tiene que quedar claro, ¿ya? De cada uno de esos campos que ven ahí en la figura del lado derecho, izquierdo. Entonces, cuando lo sumamos todos los pares de campos, sumamos la magnitud de cada par de campos, es E más E 2E, ¿no? Ahora tenemos tres campos, cada uno de la misma magnitud, pero dirección ahora son diferentes. Podemos hallar la magnitud de dos de ellos, por ejemplo, la de azul, ¿no? No olvidar que este ángulo, como acá hay seis triángulos equiláteros, cada uno es 60, 60, ¿no? Todo esto debe ser 120, ¿no? Entonces lo vamos a poner en la figura, ¿ya? Aplicamos la regla del paralelogramo, trazamos paralelas a los vectores de azul y este ángulo ya saben 120 grados.
Y podemos determinar la magnitud de la resultante que de esos dos de azul, ¿no? Es la flecha de naranja, ahí. E' es la resultante de esos dos de azul, ¿no? 2C, 2C. Y recuerden, método del paralelogramo, el cálculo de la magnitud de la resultante de esos dos es raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 12 al cuadrado más 2 veces 12 por 12 coseno de 120. Coseno de 120 grados es menos un medio, ¿no? Y que este se va con esto. Entonces vamos a tener 12 al cuadrado más 12 al cuadrado más 12 al cuadrado. Menos 12 al cuadrado, perdón. Porque este es menos, ¿no? O sea que vamos a tener 4e al cuadrado menos 2c al cuadrado. Esto que está acá es 2 veces 2c al cuadrado. Se le resta menos 2c al cuadrado. Y eso va a dar 2c al cuadrado. La raíz cuadrada de eso es 2c. C sale igual que la magnitud de cada uno de ellos. Eso es la magnitud de E', ¿no? De la resultante de estos dos de acá. Pero al costado hay otro, miren, de celeste, ¿no? Entonces quedan dos vectores 2C, 2C, o sea, iguales. Así que la magnitud de la resultante de esos dos es la suma de la magnitud de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, 2C más C', pero E' es 2C, eso no salió. Entonces 2C más 2C es 4E. Ahora E, sabemos que es la magnitud del campo de cada carga, es K por Q entre A al cuadrado. Entonces va a quedar 4 por K por Q entre A al cuadrado, ¿no? Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Sigamos avanzando con la teoría. Aquí está la secuencia. A ver, es 31, ¿no? 71, 32. Ya.
Entonces ya saben, problemas como estos, lo primero que tienen que hacer es ver qué signo tienen las cargas. Si tienen signo positivo, el campo, la flecha del campo de repulsión se aleja, y si es signo negativo, la flecha de atracción se acerca. Ahora, a veces como las cargas son de igual magnitud y la distancia es la misma hasta el punto donde desean calcular el campo, y en ese caso la magnitud es una sola, ¿no? Y después van reduciendo hasta llegar al campo resultante, ¿no? Sigamos avanzando entonces con la teoría. Nos habíamos quedado en la suma de campos eléctricos, ¿no? Ahora veamos la representación de los campos eléctricos, la llamada línea de fuerza de campo eléctrico. Son líneas imaginarias que indican la dirección, ¿no?, del campo eléctrico en una región espacial. Por ejemplo, si tenemos una partícula, una cara puntual aislada, ya sea positiva o negativa, si es positiva, por ejemplo, las líneas por convención se dibujan salientes, ¿no?, en todas las direcciones salientes. Por el contrario, si la carga es negativa, por convención, las líneas de fuerza se representan entrando, ¿no?, en todas las direcciones entrando. O sea, cuando es positiva, las líneas divergen; cuando es negativa, convergen, ¿no? Observen que en los puntos más cercanos a la carga, las líneas de fuerza están más cercanas, ¿no?, entre sí. Los puntos más alejados están más separadas, ¿no? Ya, eso es consistente con el hecho de que la magnitud del campo eléctrico a pequeña distancia de la carga es grande, ¿no? Y la magnitud del campo eléctrico a gran distancia de la carga es pequeño, ya que el campo eléctrico varía inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. Mayor distancia, más separada la línea, menos intenso es el campo. A menor distancia de la carga, más juntas están las líneas, más intenso es el campo. Para ambos casos. Ahora, ¿qué pasa si esas cargas están cercanas, ya no están aisladas, ¿no? Entonces ya las líneas no se dibujan rectas, sino se curvan, excepto la línea central que las une. Pero en todo momento las líneas van a indicar en la dirección del campo eléctrico en el espacio libre. Siguen saliendo las cargas positivas y entrando las negativas. Siguen estando más juntas cerca de la carga y más separadas lejos de la carga. Regiones lejas de la carga están más separadas. En este caso, cuando las cargas son de signo opuesto, las líneas de fuerza se dice que son cerradas, ¿no? Salen del campo
salen de la carga positiva e ingresan a la negativa, son cerrados. Eso es debido a la atracción que hay entre la carga positiva y la negativa, ¿no? Por ejemplo, ahora si las cargas son de mismo signo, por ejemplo, positivas, ¿no? Como hay repulsión, las líneas de fuerza son abiertas ahora, o sea, se doblan hacia atrás, ¿no? Debido a la repulsión eléctrica. Pero sigue cumpliéndose que cuando la distancia de la carga es pequeña, las líneas están más cercanas. Cuando la distancia de la carga es grande, las líneas están más separadas, ¿no? Lo que cambia acá es la forma como se doblan las líneas, ¿no? Una atracción son cerradas, repulsión abierta, ¿no? ¿Qué más pueden observar ahí en todas estas imágenes? Que las líneas no se intersectan. Si se intersectaran, ya no solo habría en un punto un solo campo, sino pueden haber uno, dos o más campos, y eso ya no sería correcto porque se tendrían que sumar los campos y ya significaría que aparecerían campos de la nada, ¿no? Campos de la nada. Y solamente hay un campo, ¿no? Debe haber solo un campo en cada punto, ¿no? De la línea de, un campo eléctrico en cada punto de la línea de fuerza, ¿no? Por eso no se intersectan. Más observaciones sobre la línea de fuerza, el campo eléctrico. Como le dije, no se intersectan, ¿no? Ya, pero hay otra observación que es útil. A veces le ponen problemas donde hay que relacionar las cargas, ¿ah? O las magnitudes de las cargas. Para ello es necesario tener en cuenta que el número de líneas de fuerza que salen de una carga o entran a otra, o sea, salen de una carga positiva y entran a una negativa, es proporcional a la magnitud de la carga, o sea, eso. O al revés también, ¿no? La carga es proporcional al número de líneas, la magnitud de la carga es proporcional al número de líneas que salen de ella, ¿no? Por ejemplo, ven, que tenemos una figura que es cambiante, ¿no? Es cambiante. Hay dos cargas, puede ser ambas, una positiva y una negativa, ya saben, o dos positivas, por ejemplo. Si son una positiva y una negativa, ya saben, las líneas son cerradas, si son ambas positivas, son abiertas. Ya, pero miren, aquí
podemos tener en cuenta lo siguiente, mire. Aquí, por ejemplo, el número de líneas que entran a cada carga es el mismo, ¿no? Dice que las cargas son iguales, de igual magnitud, pero también puede ocurrir que las cargas sean de signo contrario, ¿no? Mismo signo contrario, ¿eh? Y si son de igual magnitud también, ¿no? Uno puede decir de que las líneas que salen de una carga es igual a las líneas que salen de la otra carga, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa si tenemos esto? Mire, por ejemplo, esto. La línea número de líneas que salen de una carga no es igual al que entran en la otra, ¿no? Carga, no es igual. Por ejemplo, si esto yo le llamo carga Q1, la magnitud de la carga Q1 y esto Q2. Podemos contar líneas, ¿ven? Por ejemplo, mire, carga Q1, esta positiva, a ver, en sentido antihorario. ¿Cuántas salen? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, curso 1 es proporcional a 12, a 12 líneas. Pero eso es una constante. Eso es una constante. También debe cumplirse esa constante, esa razón, también debe cumplirse para la carga curso 2. Miren, ¿cuántas líneas salen? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas entran? Perdón. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis entran. Entonces, curso 2 debe ser proporcional al número de líneas que entran, 6. Y esa razón sigue siendo una sola, ¿no? Y de acá sale la relación, ¿ven? De la carga Q1 es el doble de Q2. Hay problemas, ejercicios a veces que le plantean con esto, ¿ah? Lo que pasa es que en esta práctica no le han puesto. Si alcanza tiempo, le voy a buscar uno, ¿ya? Más grande la magnitud de la carga, mayor es el número de líneas, no, es proporcional. Menor es la carga, menor es el número de líneas, ¿no? Hay una proporcionalidad directa entonces entre el número de líneas que salen o entran a una carga, ya sea positiva o negativa, con la magnitud de la carga, ¿no? Este es para un sistema de dos cargas, por supuesto. Este ejemplo, ojo, un sistema de dos cargas, ¿no? Si fuera una, tres cargas o cuatro cargas, también se debe cumplir, ¿no? Lo mismo.
Y así pueden otros ejemplos ahí mismo, distintos instantes, hay distintas situaciones ahí en esa imagen. Para completar ya la teoría, veamos ahora qué ocurre cuando una partícula cargada se encuentra en un campo eléctrico uniforme. Un campo eléctrico es uniforme en una región espacial cuando su magnitud y dirección permanecen constantes, ¿ya? Ahora, la línea de fuerza de un campo eléctrico uniforme se puede representar por rectas paralelas e igualmente espaciadas. Ahora, ¿dónde se puede conseguir un campo eléctrico aproximadamente uniforme? Bueno, hay varias situaciones. Una de ellas es si tenemos dos placas conductoras, por ejemplo, una positiva, otra negativa. Ya saben, las líneas de fuerza salen de la positiva y a la negativa, pero si esas placas están cercanas, esas líneas son casi rectas, ¿no? Y decimos que en ese lugar existe un campo eléctrico uniforme, ¿eh? Ahora, si una partícula cargada con carga eléctrica, por ejemplo, positiva, se coloca ahí en esa región, ¿no? Esa partícula con carga positiva va a experimentar una fuerza de repulsión de las cargas que están arriba, ¿no? Y de atracción de las cargas que están abajo. Entonces, la fuerza resultante sobre esa partícula es hacia abajo, porque la repulsión hacia abajo y la atracción también hacia abajo da una fuerza resultante hacia abajo, una fuerza eléctrica resultante, que va a tener, por supuesto, la misma dirección que el campo eléctrico. Ese es cuando la carga es positiva y está dentro de un campo eléctrico uniforme, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si es negativa? Ahora, la carga que se coloca dentro del campo es negativa. Consideremos las mismas placas conductoras, una cercana, bien cercana a la otra, de modo que las flechas del campo eléctrico se dibujen rectas paralelas. Es decir, el campo eléctrico sea aproximadamente uniforme. Entonces, al colocar aquí una partícula con carga negativa, en este caso va a experimentar una fuerza de atracción de las cargas positivas de arriba, ¿no? Así que la flecha va a ser hacia arriba, y de atracción, ¿no? De atracción de las cargas que están arriba, porque es carga de signo opuesto, pero las cargas de abajo son del mismo signo, también repulsión. Entonces, esta carga, partícula con carga negativa, va a experimentar una fuerza, dos fuerzas, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Así que la fuerza resultante va a ser hacia arriba, ¿no? Y va a indicar la dirección de la fuerza eléctrica, que es contraria al campo eléctrico. Entonces, cuando la carga es negativa y esté dentro de un campo eléctrico uniforme, la fuerza es contraria al campo eléctrico. Por definición de campo eléctrico, la fuerza eléctrica se puede escribir carga por campo eléctrico, como aparece ahí. Ahora, la carga, o sea, la partícula, puede que sea de masa muy pequeña o de una masa un poco grande, ¿no? Si la partícula que está ahí es subatómica, por ejemplo, la fuerza eléctrica es grande comparada con la fuerza de gravedad, o sea, el peso, y ya no se considera el peso, porque la fuerza gravitatoria en realidad
que actúa sobre partículas subatómicas es bien pequeña, ¿no? Comparada con la fuerza eléctrica, que es bien grande. Ahora, en el caso de que eh, no sea una partícula subatómica, sino una partícula macroscópica, ¿no? Que tenga una masa determinada, entonces ahí sí hay que considerar la fuerza de gravedad, o sea, el peso. Entonces, como observación acá, la fuerza eléctrica que experimentan las partículas subatómicas en un campo eléctrico externo es mucho mayor que la fuerza gravitatoria. Entonces, la segunda ley de Newton lo podemos aplicar acá y decimos que la aceleración que adquiere la partícula está determinada por la fuerza eléctrica, nada más, la fuerza gravitatoria se desprecia, Q por E entre la masa. Entonces, eso queda claro, ¿ya? Tiene que quedar claro. Pero a veces, ojo, en los problemas, las partículas que están dentro del campo eléctrico uniforme no son subatómicas, ¿ah? Y por eso le dan la masa, ¿no? En ese caso ya la fuerza gravitatoria ya no se desprecia. Entonces acá podemos aclarar un poquito esta observación para partículas subatómicas, ¿no? Para partículas subatómicas que se encuentran, o para partículas subatómicas de un campo eléctrico, situadas en un campo eléctrico externo, la fuerza eléctrica que experimentan es mucho mayor. Acá ponemos coma. eh, eh, Por así. La ponemos así, la fuerza eléctrica coma acá. Tenemos que poner coma, ¿no? Ya. Es mucho mayor que la fuerza gravitatoria, ¿no? Entonces se desprecian los efectos, se desprecia la fuerza gravitatoria y de la segunda ley de Newton se desprecia el peso de...
La ponemos así para partículas subatómicas situadas en un campo eléctrico uniforme externo, cualquiera, ¿no? La fuerza eléctrica que experimenta es mucho mayor que la fuerza gravitatoria. Para una partícula, para una vamos a poner ya, para una partícula subatómica, y así para las otras también, situada en un campo eléctrico, la fuerza eléctrica que experimenta es mucho mayor que el peso, ¿no? Que el peso, que su peso, ¿no? Entonces, se desprecia el peso y de la segunda ley de Newton, la aceleración que adquiere la partícula se determina por la expresión, ¿no? Que está acá. Ya está. En caso contrario, si no es una partícula subatómica, sino un objeto macroscópico, ahí le van a dar la masa y hay que considerar el peso, ¿ya? Y eso ocurre, ¿ah? En algunos problemas van a ver eso. Ya, listo. Ahora sí veamos ya lo último. Bueno, la pregunta de teoría sobre línea de fuerza primero. A ver, la 5. La número 5 dice, con relación a la línea de fuerza de campo eléctrico, indique verdadero o falso. Bueno, son líneas imaginarias, ni hablar, pues, ¿no? Ya sabemos que son líneas imaginarias, ¿no? Son creadas por la imaginación. Pero si el experimento nos dice qué forma, cómo se doblan, ¿no? El experimento le da una huella en la cual se doblan. Y eso de que salen de las cargas positivas e ingresan a la Tierra también es convención. Entonces, estas líneas son útiles porque permiten visualizar, ¿no? La dirección del campo eléctrico en cada punto del espacio, ¿no? Salen de la carga positiva e ingresan a la negativa, pues, por convención. El campo eléctrico se representa tangente, ¿no? En cada punto de la línea de fuerza. Por ejemplo, ahí arriba, abajo, ¿ven? En cualquier punto. Esa flecha de amarillo que ven ahí. Verdadero también. La tercera, nunca se cruzan, también ya se explicó eso, verdadero. En cada punto, como le dije, solo puede existir un campo eléctrico y las líneas representan la dirección de ese campo. Porque si no es así, si se intersectaran, en cada punto no habría un solo campo eléctrico, no puede haber dos, tres, cuatro, y se sumarían, pero si se suman habría una contradicción, porque si hay un solo campo y el campo aumenta, quiere decir que debe haber otras cargas o el campo saldría, los campos adicionales saldrían de la nada, ¿no? Pero solo hay dos cargas, ¿no? Y no hay razón para que exista otro campo, ¿no? Producido por esas dos cargas. Las líneas de fuerza que ven ahí representan el campo de las dos cargas, no es de una carga, de las dos cargas, y es uno solo. Entonces, verdadero. Si se intersectan, significaría que habría otra carga, ¿no? O en todo caso, aparecería un campo o campos adicionales de la nada, ¿no? Lo cual no sería, no sería coherente, ¿no?
Entonces, no se deben intersectar. Ya, esa es la respuesta. Y ahora sí veamos el último, el 8. En la figura se muestran cuatro partículas cargadas, dos positivas, dos negativas, ubicadas en los vértices de un tetraedro regular de arista A igual 20 raíz de 2. La magnitud de las cargas son iguales, ¿ah? 10 a la menos 6 cono. Les piden determinar el campo eléctrico resultante en el punto medio de una arista del tetraedro. El tetraedro regular significa que tiene cuatro caras, que son cuatro triángulos equiláteros, ¿ya? Necesitamos primero conocer, para poder determinar el campo eléctrico resultante, conocer cómo son las flechas, ¿no? Por ahí se empieza dibujando las flechas, los campos de las cargas. Primero, a ver, la carga negativa que está arriba produce en el punto un campo eléctrico de atracción, pero la línea a lo largo de la cual actúa es la mediana, o sea, la altura que ven ahí, es el campo eléctrico de atracción. También la otra carga negativa ejerce un campo eléctrico de atracción en el punto P, está a lo largo de la mediana, o sea, en ese triángulo que está abajo, ¿no? También tiene la misma magnitud porque la distancia es la misma, ¿no? Y la magnitud de la carga es la misma. Ahora, los campos de las cargas positivas se anulan, miren. E' es el campo de la carga positiva que está a un lado. También E' es el campo de la carga positiva que está al otro lado. Ambos son de repulsión, ¿no? Se anulan. La flecha de rojo se anula. Entonces quedan los campos que son las de verde, nada más. Y la resultante de esos dos le piden. Ahora, en este triángulo que ven ahí en esa cara, este ángulo es 60, llamemos M, N, P a ese triángulo de 30, 60. En ese triángulo de 30, 60, MNP, MP es un cateto opuesto a 60, debe ser la mitad de la hipotenusa que es A, ¿no? La hipotenusa es A. La mitad de la hipotenusa multiplicada por la raíz de 3, ojo, triángulo 30, 60 es este cateto, es A raíz de 3 sobre 2, ¿no? ¿Ya? Ahora, cualquier altura que se trace, o la altura del tetraedro, para ser más específico, debe, el pie de la altura debe, por una propiedad del triángulo que diga del tetraedro regular, la altura, el pie de la altura debe de intersectarse con el baricentro del triángulo que está en la base. Ese punto de negro, entonces, el pie de la altura ahí debe estar en ese punto de negro, ¿no? Que es el baricentro G, ¿no? Entonces, en ese baricentro G sabemos por la propiedad de la mediana que la distancia del baricentro hasta un lado del triángulo, o sea, GP, pues, ¿no? Es un tercio de toda la mediana. Y la distancia de G hasta el vértice es 2/3, pero nos interesa esta distancia GP del baricentro hasta el lado, o sea, hasta el punto medio de este lado, ¿no? El triángulo GP. Como toda la mediana es A raíz de 3 sobre 2, esto es un tercio. Por eso se pone ahí un tercio, queda A raíz de 3 sobre 6. Y con eso podemos determinar, miren, en este otro triángulo, este ángulo teta que estoy marcando. Voy a sombrear el triángulo, miren, de amarillo. En este triángulo que estoy sombreando, es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Es un triángulo rectángulo. En el triángulo M, este triángulo MPG, ¿no? El coseno de teta es A raíz de 3 sobre 6 sobre A raíz de 3 sobre 2, ¿no? O sea, un tercio va a salir eso, ¿no? Y miren, ahora trazamos por el método del paralelogramo, ya voy a borrar lo que he sombreado, la resultante, ¿no? Es la flecha de amarillo, ¿no? E sub P, esa es la resultante de esos dos. Ahora podemos usar la regla del método del paralelogramo
En el punto P, ese campo resultante es la raíz cuadrada de la suma en los cuadrados de la magnitud de los campos, más el doble producto por coseno de teta, que es 1/3. Eso va a salir 2e por raíz de 2/3, o también 2/3 de e por la raíz de 6, ¿no? Racionalizando. Pero no olvidar que por la ley de Coulomb, para el campo eléctrico es K por Q entre la distancia al cuadrado, ¿no? Para cada carga, ¿no? Esa distancia al cuadrado es la longitud de la mediana, pues, ¿no? Entonces eso va a quedar 4K por Q entre 3A cuadrado. Eso se reemplaza en la anterior una expresión, queda 2/3 de 4K por Q entre 3A al cuadrado por la raíz de 6, o sea, 8K por Q entre 9A al cuadrado por la raíz de 6. Ahora reemplazamos K, ya sabemos, es 9 por 10 a la 9, acá está el 8, Q, la carga de 10 a la menos 6, abajo 9 por la arista, que es 20 raíz de 2 al cuadrado, y al costado la raíz de 6. 9 arriba, 9 abajo se cancela. 8 arriba, 8 abajo también, ¿ah? Acá da 8, 9 también. Queda 10 raíz de 6 nada más. Newton por Coulomb. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y esas son las claves. Todas son A, excepto la 6, que es C, ¿no? Muchas gracias, profesor. Cuídese. Ya, ya, gracias. Gracias por su atención. Hasta Gracias, la próxima. profesor. Cuídese. Ya, gracias, gracias. Hasta la próxima.